Bien, ahora vamos a ir sobre las 12 tipologías del proyecto sentido en las cuales nosotros vamos a trabajar en transgeneracional. Eh, el proyecto sentido visto desde las neurociencias, ¿sí? O sea, ustedes a partir de hoy van a empezar a tener un margen muy amplio para poder entender cómo aplicar el proyecto sentido en el diagnóstico del paciente. Para trabajar el proyecto sentido, siempre vamos a ver qué le ocurrió a la mamá o qué le ocurre en el caso de estar embarazada, desde obviamente el momento de la concepción, sus problemáticas, sus emociones, todo lo que el bebé va a grabar o grabó en su inconsciente, todo lo que la mamá vivió y vive emocionalmente hasta la edad de 3 años. En ese periodo de tiempo también hay que tener en cuenta la proyección de los deseos y las intenciones del padre. O sea, el niño recibe la carga directa emocional de la madre, pero hasta los 3 años recibe la proyección intencional e inconsciente del papá. ¿Qué pasa cuando tenemos un hijo que es la solución inconsciente de los problemas y deseos y conflictos de los padres? El deseo con el cual fue concebida la criatura, o se ha determinado la concepción de la criatura, es lo que va a formar ese carácter, va a formar incluso hasta a qué se va a dedicar, qué le va a gustar, qué no. Y tenemos un niño que comienza viviendo una vida que no le es propia, porque los primeros impulsos son los impulsos adaptables del aprendizaje que tuvo a través de sus padres. Y esto es muy delicado, porque tenemos casi el 100%, si no lo es, de humanidad basando sus primeros pasos en la proyección de sus padres. El hecho de tener herramientas como esta nos posibilitan de alguna manera a que podamos ayudar a que cada uno de nosotros podamos volver a nuestra propia esencia, a ser verdaderamente quien vinimos a ser. Y digo esto porque, dicho sea de paso, no podemos dejar el lado metafísico de lado, en el cual queda clarísimo que todos cumplimos una misión en nuestras vidas y que esa misión de vida que traemos también tiene que ver con aprendizajes pasados que están pendientes y que venimos a cerrar. Vamos a empezar con el proyecto sentido que se llama transpersonal o libre, que realmente de todos, es uno de los mejores. Sería hasta, diría yo, el ideal. Porque una persona que viene con un proyecto sentido transpersonal libre es una persona cuyos padres han estado lo suficientemente evolucionados psicoemocionalmente como para vivir su destino como se les presentaba y permitir de alguna manera que el niño, a medida que nazca y se desarrolle, pueda vivir el suyo. Entonces, de esta manera el niño comienza una vida sin hipotecas. A ver, esto no quita que a los padres les puedan pasar muchísimas cosas, pero el hecho de saberse responsables de esa vida los hace también responsables de que el niño pueda cumplir con su misión. Entonces tenemos padres que quizás al niño, más allá de educarlo y colocarle los límites, le respeten cosas como, bueno, los deportes que le gusta hacer, el tipo de inclinación hacia lo artístico o hacia algo determinado, niños que si les gusta el fútbol no los pongan a tocar el piano y niños que si les gusta pintar no los gustan a poner a jugar al rugby, ¿se entiende? Bien, eso de todos los proyectos sentidos es uno de los que 100% está más que bien y quizás son los que menos se dan. Luego tenemos el proyecto sentido que habla del triángulo amoroso. El triángulo amoroso se genera cuando uno de los padres está enamorado de otra persona. Entonces ahí empieza un desorden amoroso muy importante que le asegura al niño un desorden amoroso futuro. La tendencia va a ser la repetición, a enamorarse de personas imposibles y obviamente experimentar lo que es la infidelidad. Y ahí yo les había dicho en clase que no se olvidaran de la película Los Puentes de Madison, que obviamente se los recomiendo ver.
Otro proyecto sentido es el proyecto zombie. Suena raro el nombre, pero bueno, es el proyecto zombie, que es la concepción sin amor. La concepción sin amor a través de un sexo mecánico, aburrido. Habla de adultos que quizás, como no hay otra cosa que hacer, tuvieron un episodio de sexo. La típica persona que consume televisión, monótonos, McDonald's, comida chatarra, que parecen autómatas, autómatas psicológicos, personas que no tienen brillo, no tienen una luz interna que los motive a hacer algo nuevo, que incluso, yo siempre digo, pasan por la tierra como diciendo, ole, chao, o sea, no hay nada que los destaque demasiado. Y dentro del proyecto Sentido Zombie hay una excepción, hay una variante, que es el que nosotros llamamos el proyecto azaroso o spam, donde tenemos una persona que nadie lo espera, que incluso cuando aparece uno quisiera sacárselo encima, o sea, no es bienvenido en ningún lugar. También hay otro que es el síndrome mosca. Y el síndrome mosca habla de cuando una persona tiene una vida carente de sentido, de propósito, de coherencia, una persona entrópica, y que termina generando rechazo. Termina generando rechazo, como yo les había dado el ejemplo de la publicidad molesta. ¿Vieron cuando incluso ustedes ponen un tema de YouTube y dicen voy a meditar y te ponen la publicidad primero? Bueno, es ese tipo de persona, como que justo aparece. ¿Qué puede salvar a una persona del proyecto zombie? Que esa situación en la cual hubo sexo casual o porque, bueno, no había otra cosa que hacer, haya habido en el momento de la gestación, cuando se engendró, haya habido pasión sexapil, pero ahí el niño nace con más energía, ¿sí? Con más necesidad de dejar una estela, ¿sí? A diferencia de sus padres, pero vamos a tener mujeres o hombres que solo se quieran para tener sexo. Otro proyecto sentido es el terapéutico o el contenedor de basura. Algo así como, bueno, te uso para que te lleves todo lo malo mío. O sea, lo siento, pero el karma hay que pagarlo. Y alguien lo tiene que recoger en esta familia. Alguien se tiene que llevar las cargas familiares. Entonces, bueno, este niño que viene con una carga terrible, una carga muy grande, ¿qué tiene como positivo estar en ese lugar? Bueno, que si sana a la familia le va a ser muy fácil el día de mañana poder ayudar desde otro punto. Por ejemplo, los terapeutas, justamente si aprenden a cursar determinadas situaciones en su vida, les va a ser muy fácil ayudar a otros y guiarlos a sanar. Justamente en la Facultad de Psicología está lleno de este proyecto sentido. Otro proyecto sentido es el de reciclado, que son los hijos de reemplazo o hijos de reparación. Esto tiene una frase base que es: no te queremos a vos, sino al que falleció. Y ahí sí son padres que son inconscientes en la gestación de este niño si no ejercen un sentido real a la producción de hijos dentro de su pareja, dentro de su matrimonio, y donde se impone más la biología que la conciencia. Entonces, generalmente pasa de que, bueno, fallece un hijo y quedan tan enganchados a esa pérdida que cuando viene el otro, el que viene pasa a ocupar ese lugar, lo llevan, lo someten a ocupar ese lugar, pero siguen pensando en el que ya no está. Entonces ese niño nace ocupando dos lugares. Ahí yo les di el ejemplo de Salvador Dalí. Y eso es bastante difícil de llevar adelante. Ya lo vamos a profundizar cada proyecto sentido. Porque, bueno, muchos viven una neurosis a través de eso, una neurosis profusa que a veces hay que tratarla.
Luego tenemos otro proyecto sentido que es el mosquetero de la reina. Como verán, son nombres que son lindos porque uno los recuerda, son fáciles de recordar. El mosquetero de la reina, y esto se da porque yo defiendo a mi mamá de papá, de sus miedos, defiendo a mamá de todo lo que le haga correr peligro. Entonces, el problema eh, que puede suceder cuando la persona es grande es que no tenga a quién defender, a quién amar, de quién ser un héroe. Entonces, ahí corre dos riesgos. O se pone de salvador y rescata a cada mujer, si es un hombre, o a cada hombre, si es mujer. eh, o bien pasa de ser héroe a villano. Entonces, de adulto, la persona descubre que atrae lo que desea, por lo tanto, si desea seguir siendo salvador, va a seguir atrayendo personas que lo necesitan. Y si no encuentra personas que lo necesiten, se va a convertir en una persona que haga daño y va a atraer las personas necesarias para poder hacerle daño. Otro proyecto sentido es el de la parentalización. En la parentalización nosotros convertimos a nuestros hijos en nuestros padres. Les robamos la infancia, le quitamos la posibilidad de disfrute y los cargamos de responsabilidades. Entonces después de grandes, si los hijos no nos vienen a visitar, a vernos, pero nos preguntamos por qué. Bueno, la sobrecarga del hijo en su rol hace que este niño luego en sus relaciones personales también tenga el rol corrido. Pasa a ser madre de su esposo, padre de su esposa, hijo de su hija. Se van corriendo absolutamente todos los roles de acuerdo al aprendizaje. Otro proyecto sentido es el plan de pensiones. El plan de pensiones es cuando necesitamos que alguien nos cuide. Cuando tenemos un hijo para que nos cuide. Es lo que llamamos el síndrome de la madre arácnida y los hijos mosca. Entonces, cuidado con las telarañas emocionales. A veces eso nos invalida para encontrar pareja, porque tenemos una primera programación que es cuidar a los padres. Y entonces si no trabajamos el soltar a nuestros padres, muy difícilmente vamos a poder formar pareja. ¿Cómo nos damos cuenta? Incluso cuáles son las señales más rápidas. Vivir cerca de los padres, vivir con los padres aunque sean uno muy adulto, llamarlos constantemente, infantilizarse ante ellos. Es como la pandemia. Es como la pandemia, es invasivo totalmente. Entonces esos hijos invasivos tuvieron padres que los generaron para ser de esa manera, lo cual imposibilita bastante que hagan su propia vida. Algunos la hacen, pero lamentablemente encuentran parejas o pares las cuales actúan también como sus padres. Luego tenemos el proyecto sentido del Prozac, el antidepresivo o el niño payaso. Mamá está triste, mamá está depre, ¿quién la divierte? Bueno, cuidado, porque las parejas pueden empezar a aparecer y querer a esa persona porque es divertida, porque los distrae, porque los saca de la realidad, porque al compartir utilizan toda esa parte cómica, pero ahí podemos llegar a generar un síndrome de Joker donde la persona hace reír, pero está llena de resentimiento y eso puede hacer que la persona brote en un ataque psicótico, ¿sí? O sea, no es exagerado lo de la película de Joker. También tenemos, por ejemplo, el hijo de la película de Psicosis, ¿sí? Dan ese perfil, o sea, está bien, no estamos yendo muy al extremo, pero existen esos perfiles. E incluso, como les decía en clase, el hecho de generar es mostrar constantemente que se está bien y hacer reír a los otros, el síndrome cómico, como le pasa a cualquier cómico, Olmedo, Portal, Porcel, etcétera, etcétera, esconde personas muy tristes, muy melancólicas, con mucha depresión, y llega un momento que se resienten de tener que mostrarse así todo el tiempo y generan otro tipo de cuadros. Por eso muchos apelan a las adicciones para poder manejarlo. Después tenemos una variante de este síndrome de Joker que tiene que ver con el síndrome Facebook, en el cual la persona se siente que está sola en el mundo
y necesita gente que lo escuche, gente que lo lea. Entonces van a utilizar el Facebook o las redes para ese fin, y es como un síndrome del actor secundario. Normalmente ahí tenemos un bebé que no fue querido por el papá, que no se sintió reconocido, que no fue reconocido por el padre, con o sin apellido. Y en el Face, ¿qué hace? Empieza a ventilar su vida y espera las opiniones. El problema es que dentro de las opiniones va a recibir buenas, malas, y las malas pueden condicionar hasta incluso algún tipo de acto hacia sí mismo o hacia los demás. Después tenemos el proyecto sentido del abortado. Si el niño fue intentado, se le intentó eliminar, se intentó abortar y fue fallido, obviamente este niño se va a convertir a lo largo de su vida en un kamikaze. Es como un pararrayo de violencia, de promiscuidad, pero bueno, quizás lo más importante que se presenta son las paranoias, pensar que todo el mundo le quiere hacer daño, todo el mundo le quiere hacer mal. Incluso esto puede llevar a que de adulto la persona aborte o abandone proyectos dentro de su vida. eh, y la palabra que más se va a escuchar en esa persona es no. Después tenemos el proyecto sentido del niño pegamento. En el niño pegamento, los padres lo utilizan para salvar el matrimonio. Son los hijos que vienen porque sus padres creen que trayendo un niño al mundo van a solucionar su matrimonio. Entonces, esos niños nacen sin derecho a la vida. No tienen derecho a vivir porque la vida de ellos está condicionada. Y cuando los padres se separen, lo va a vivir con absoluta culpa. Va a sentir que es parte de esa separación. Incluso pueden llegar a tener tendencia a querer mantener relaciones que no funcionan, trabajos y proyectos que se sacrifiquen, y genera una tendencia al idealismo. Como que, bueno, hay algo mejor, pero no está a nuestro alcance. O creer en utopías, ¿sí?, que son inalcanzables. Acá lo que aparece muchas veces es el síndrome el síndrome del Titanic, que es un proyecto sentido punteado, diría yo, porque utilizan a la persona para conseguir otro objetivo. Entonces, una pareja, para mantener el estatus social y no estar solos y no mostrarse solos, no van a querer al hijo por lo que es, sino por lo que pueden alcanzar a través de él, no la imagen. Después tenemos el proyecto sentido para romper la ley de Omertá. Y acá es un niño que nace como hijo disfuncional, ¿sí? Por ejemplo, un delincuente. Que de esa manera evidencia que en esa familia de apariencia normal existe alguien que tiene dos caras. Y esto es muy inquietante y genera una situación oculta. Hay que recordar que la persona que es ese hijo, ese delincuente, no es mala persona. Yo sé que es raro escucharlo dicho de esta manera, pero también hay que aprender a comprender qué es lo subyacente detrás de cada acción. La persona está interpretando un papel que es provisional. Es un síndrome que es muy transgeneracional, que es necesario buscar y desenmascarar al verdadero malo del linaje, al que miente, al que se empeña en ser normal y mostrarse de una determinada manera. Incluso muchos de nosotros, terapeutas, psicoanalistas, médicos, lidiamos con estas típicas ovejas negras de la familia, justamente para tratar de desenmascararlos dentro de sus terapias. Ahora, dentro del proyecto sentido punteado, quiero hacer una aclaración. Cuando se utiliza a la persona para otro objetivo, es necesario que nosotros pongamos mucho énfasis en reconectar a la persona con su verdadero destino. Es uno de los trabajos más difíciles que nos toca llevar adelante, pero en el cual esa es la función que tenemos dentro del trabajo en Proyecto Sentido.